La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de el paludismo. Quien nos va a hablar de este tema es el doctor Hernán Rodríguez. Él es especialista en medicina interna e infectología, past president de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y para recordar, conocer y saber un poquito más del paludismo, tenemos esta placa que vamos a leerla ahora. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2015, la incidencia de paludismo, es decir, el número de casos nuevos entre las poblaciones en riesgo, se redujo en un 37% a escala mundial, mientras que la tasa de mortalidad disminuyó un 60% en todos los grupos de edad y un 65% en los niños menores de 5 años. La lucha contra el paludismo en el Paraguay data del año 1957, con altibajos a lo largo del tiempo, y se ha logrado que desde el 2011 no se registren casos autóctonos. Entonces es muy interesante conocer esto del paludismo y ojalá nunca tengamos más casos acá en nuestro país, pero de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Nosotros al inicio del programa agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa y queremos hacer nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y podemos seguir agradeciendo porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Desde ese lugar de la gratitud comenzamos este programa, agradeciéndote a vos que estás del otro lado. Hacemos un pequeño corte, voy a saludar a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta. Con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, especialista en medicina interna e infectología, past president de la Sociedad Paraguaya de Infectología y amigo de la casa porque ya vino varias veces. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a hablar de paludismo hoy. Así mismo, cuéntenos por favor el tema del paludismo, porque lo que decíamos en la placa al inicio es que desde el año 2011 no se registran casos autóctonos. Así mismo. Pero ¿se registraron algunos que trajeron de otro lugar? Claro. De hecho, a nivel mundial, el paludismo todavía existe y en gran cantidad. Se calcula que aproximadamente, te voy a dar una cifra, 3.200 millones de personas en el mundo están, digamos, en áreas donde hay circulación del microbio que produce el paludismo. Entonces, bastante gente, digamos, está expuesta y es cierto, desde el año 2011 no se registran casos de paludismo de personas que adquirieron en Paraguay. ¿Eso se adquiere por un mosquito o cómo? Sí, principalmente eso se transmite a través de la picadura de un mosquito. En este caso hay que aprender algunos nombres, ¿verdad? El mosquito es el Anófeles. Hay varias especies de anófeles, pero digamos, hay un grupo de mosquitos del género Anófeles que transmiten el microbio que se llama Plasmodium. Plasmodium es el microbio que produce el paludismo. Ya. Pero en guaraní tiene un nombre, acá, ¿cómo es? Acanunduro. Claro, lo que pasa es que Acanunduro significa fiebre con escalofríos. Hay muchos nombres en guaraní que describen la característica del síntoma o de la manifestación clínica, no precisamente de la enfermedad. Hay muchas otras enfermedades que pueden producir fiebre con escalofríos, ¿verdad? No solo el paludismo.
Así es. Y justamente, como se mencionó, en 1957 se creó un servicio, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, donde el objetivo era erradicar la enfermedad. En esa época se describe que el 90% del territorio paraguayo tenía paludismo. O sea, el año que viene va a ser 60 años. Así es. Por 57, ¿verdad? Así mismo. El año que viene cumple 60 años el CENEPA. Y entonces creo que se hicieron bien las labores. Por ese motivo ya desde el 2011 no se ven casos autóctonos. Claro. Es que el tema de se está haciendo bien en la parte de salud, hay que reconocer, así como bajamos la caña, ¿verdad?, cuando no hay atención y todo, pero el tema de la vacunación y el tema de erradicación de enfermedades a través de vacunación y a través de CENEPA, por ejemplo, claro, se están haciendo bien las cosas, se ven los resultados de trabajo de años anteriores. Claro, principalmente lo que es importante es concienciar a la población, porque este tipo de enfermedades, donde el microbio causante se transmite por mosquitos, por ejemplo, ¿verdad?, ahí la población tiene mucha importancia, mucho que ver. Por ejemplo, una persona que tiene fiebre, ¿verdad?, debe consultar rápidamente a un centro médico. Y ni qué decir si viene de áreas, de regiones del mundo, como ahora es tan fácil viajar de un lugar a otro del mundo, entonces donde hay circulación, donde hay paludismo, por ejemplo. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos varios materiales, vamos con este primer material, vamos a compartir con todos ustedes y con nuestro invitado que después nos va a explicar. El primer material habla de el paludismo. A ver. El paludismo. El paludismo, conocido también como malaria o acanunduro, es una enfermedad causada por un parásito que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Es de evolución aguda, caracterizada clínicamente por accesos febriles periódicos, anemia y esplenomegalia. El paludismo también se puede transmitir de la madre al feto, de manera congénita y por transfusiones sanguíneas. ¿Está correcto? Así mismo. Cuando ingresa el parásito, por ejemplo un parásito, el Plasmodium, al cuerpo, a través de la picadura del mosquito principalmente, se convierte en lo que llamamos una enfermedad sistémica, o sea, que realmente afecta a varios órganos. Y principalmente, en general, el hígado, ¿verdad?, y los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hace a los glóbulos rojos? Y hace que revienten los glóbulos rojos. Entonces es por eso que cuando va disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos, a lo cual se le llama anemia, ¿verdad? Entonces por eso es que menciona uno de los síntomas, la anemia. Claro. Y es allí cuando se produce esa ruptura de glóbulos rojos, cuando se produce la fiebre con escalofríos. Y por supuesto puede afectar varios órganos y dependiendo del tipo de Plasmodium, ¿verdad?, porque hay un tipo de Plasmodium llamado Falciparum que principalmente se encuentra en África. Ese es un parásito, digamos, que produce cuadros más graves, ¿verdad? El que existe en Latinoamérica, que es otra especie, que es el Vivax, tiene, digamos, un cuadro menos grave, ¿no? Pero eventualmente podría también tener cuadros graves. Doctor, ¿y qué es esplenomegalia? Sí, nosotros tenemos un órgano llamado vaso, que está, digamos, a la izquierda del abdomen. ¿Para qué sirve? Eso también quiero saber. Claro, y el vaso cumple una función en las defensas del cuerpo, entre otras cosas, ¿verdad? Por supuesto, una persona puede vivir sin vaso. A veces, por diferentes motivos, hay que extirpar el vaso, pero sí cumple una función en las defensas del cuerpo. Entonces, la esplenomegalia significa agrandamiento del vaso, en términos, ¿verdad?, técnicos. ¿Y qué pasa si se agranda el vaso? Claro, realmente el agrandamiento del vaso se puede deber a varias enfermedades, entre ellas el paludismo, y uno de los riesgos que se corre es la rotura del vaso inclusive, por ese agrandamiento. Eso requiere una cirugía de urgencia. Eso es grave, es grave, requiere una cirugía de urgencia y se debe extirpar el vaso a veces.
cuando hay ruptura es inminente esa cirugía. Por eso es de cuidado ese tipo de síntomas, ese tipo de manifestaciones. Aparte, afecta el hígado y aparte, digamos, produce, como dijimos, una ruptura de los glóbulos rojos. Eso, a consecuencia, digamos, predispone a la, digamos, el aumento de un pigmento llamado bilirrubina. Ay, la famosa música. La música que realmente, y eso da una coloración amarilla de la piel, la conjuntiva del ojo, hace que la orina esté a veces oscura, etc. Pero en este caso tiene una característica muy particular en los análisis de laboratorio que orienta hacia ese tipo de origen, digamos. O sea, esto se desarrolla y se multiplican estos parásitos en el hígado. Y cuando están en el hígado multiplicándose, le hacen daño al hígado. Claro, por supuesto. Luego va a los glóbulos rojos, donde también se multiplica y esa multiplicación hace que se rompa. Claro. Ahí es la anemia. Claro, ahí pasa la anemia, ¿verdad? Se produce la anemia porque la disminución de los glóbulos rojos es la anemia, justamente. Y fíjate que rápidamente le voy a explicar, ¿verdad? La única función del glóbulo rojo es transportar oxígeno. Claro. Entonces, cuando hay una disminución de los glóbulos rojos, hay una serie de manifestaciones por falta de oxígeno, lo que se llama síndrome anémico. Entonces la persona está con falta de aire, mareo, oscurecimiento de la vista, etcétera, por falta de oxígeno. Entonces forma parte también del cuadro. Claro. Entonces cuando uno lee o se informa acerca de los síntomas diversos del paludismo, la fiebre, el dolor de cabeza, etcétera, la palidez, con la coloración amarilla de la piel y entonces uno al saber el mecanismo a través del cual se produce eso va entendiendo por qué ocurre eso. Claro, claro. Así es. Yo lo que me doy cuenta es que para estudiar medicina hay que tener buena memoria, doctor. Todos los nombres que me dijo en un ratito y yo ya me acabo de olvidar, ¿verdad? Claro, pero lo importante es entender básicamente el mecanismo, claro, y la forma en que va afectando el cuerpo. Claro. Sí, porque no hay nada mejor que la persona entienda los conceptos para poder actuar, porque hay un término guaraní también que hasta hace poco se usaba mucho, doctor majeí, significa el doctor ya dijo, entonces yo me callo. No, yo creo que ahora ya la persona debe entender y debe actuar con conciencia. Así mismo. Bueno, tenemos otro material. ¿Tenemos tiempo para el otro material? Sí. Bueno, vamos con este siguiente material que habla de los síntomas. A ver. Síntomas. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son escalofríos, fiebre y sudoración. Puede ir acompañado de dolores de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, malestar general, náuseas y en ocasiones de vómitos, diarrea, tos, anemia, heces con sangre, coma, convulsiones, ictericia. Los síntomas pueden aparecer de 10 a 12 días después de la picadura del mosquito. Es así. Sí, así es. Justamente los síntomas no aparecen enseguida. Tarda más o menos una semana, 15 días en aparecer. Al comienzo son síntomas inespecíficos como apareció en placa, ¿verdad? De fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Entonces, muchas veces la gente tiende a querer medicarse con algún antifebril nada más. Ay, me estoy por engripar, me duele esto, voy a tomar ya un antigripal. Exacto. Entonces, como dijimos, no hay nada mejor que el propio paciente o la propia persona, digamos, vaya a un centro asistencial e informe qué le está pasando. Y como dijimos, ni qué decir si viene de áreas, de regiones del mundo donde hay circulación de paludismo. Claro. Entonces, ¿por qué es importante acudir rápidamente? Para que se le hagan los análisis correspondientes y para que se inicie el tratamiento. Porque mientras más precoz sea el tratamiento, que el Ministerio de Salud dispone, por supuesto, entonces el pronóstico es mejor. Mientras más se espere, entonces como vimos esos síntomas que mencionamos, ¿verdad? Va a ir agravando el cuadro y hasta puede ser fatal. Claro, pero lo que pasa es que uno también puede confundirse porque dolores de cabeza, si al inicio es, ¿verdad? Es un dolor de cabeza muscular. ¿Quién no tuvo dolor de cabeza? ¿Quién no tuvo un dolor muscular o de repente, no sé, o estás muy cansado, dormiste poco, se puede pensar que es dengue, cualquier cosa? Así es, así. Y es ahí donde
radica la importancia de tener en cuenta ese diagnóstico de paludismo. Si bien ya no hay circulación, digamos, del parásito desde hace unos años atrás, pero igual siempre tenemos que tomarlo como diagnóstico diferencial. Claro, o sea, siempre hay que hablar con un médico para que, porque nosotros no vamos a saber qué es, ¿verdad? Pero por lo menos para que ustedes nos digan qué se puede tomar. Y con este tema de paludismo, ¿hay algún medicamento que no es aconsejable tomar, como por ejemplo con el tema del dengue que nos decían? Y básicamente no en general, ¿verdad? Se puede medicar, digamos, los síntomas. Sí. De todas formas, como digo, lo importante es obtener la medicación específica, que en este caso el manejo es a nivel del Ministerio de Salud, a través de CENEPA y su Programa Nacional de Control de Paludismo. Esas instituciones o esa institución tiene la medicación específica. Uno no puede tratar en privado, por ejemplo. Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor. A la vuelta vamos a continuar hablando del paludismo. Muchas preguntas tenemos para nuestro invitado. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez. Él es especialista en medicina interna e infectología, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Hablándonos del paludismo. Prácticamente no tenemos paludismo en nuestro país, ¿verdad, doctor? Claro, como dijimos, en forma autóctona, es decir, una persona que vive en Paraguay, ¿verdad?, no se infecta con el parásito en Paraguay. Generalmente los casos reportados vienen de otros países. ¿De dónde, por ejemplo? Del África especialmente, de países, lo que llamamos los países subsaharianos, por debajo del desierto del Sahara, porque allí, digamos, hay mucha circulación por varias razones sociales y climatológicas, ¿verdad? Entonces sabemos que hay muchos paraguayos que van a esas regiones, entonces siempre es importante que todo aquel que vuelva de allí, de una u otra forma, informe. Si tiene fiebre o lo que sea, ¿verdad? Sí, exacto. Y también no está de más reportarse. Ya estoy de vuelta, vine de un país donde hay circulación de paludismo. ¿Eso hace alguien, doctor? Y hay personas que hacen, en realidad, sí, porque la importancia que le da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y estos países donde hay circulación de paludismo, digamos, es efectivo, ¿verdad? Por eso es que se redujo bastante la incidencia y la mortalidad, ¿verdad? Porque, o sea, la gente que viene de estos lugares, ¿alguien les dice al llegar a su país, repórtense, o de acá, o cómo? Porque si yo me voy a África, porque vi el programa, hice el programa, pero si no voy a saber que al volver tengo que decir, ya volví. Claro, generalmente las personas que van a ir al África o a los países, generalmente las agencias de viaje recomiendan que vayan y se hagan asesorar, ¿verdad? Van hasta el CENEPA, por ejemplo, al programa de control de paludismo, y allí se les da una especie de información general y se les recomienda, ¿verdad?, lo que tienen que hacer, sobre todo en la prevención relacionada a la picadura de mosquitos, repelentes, mosquiteros, etc. Claro. Se les da alguna noción al respecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este material que habla de, como siempre en todo, hay grupos vulnerables. Vamos a ver quiénes forman parte de estos grupos vulnerables. Grupos vulnerables. Entre los grupos de población que corren un riesgo especial se encuentran los niños pequeños de zonas con transmisión estable que todavía no han desarrollado inmunidad protectora frente a las formas más graves de la enfermedad. Las embarazadas no inmunes. El paludismo produce tasas elevadas de aborto y de mortalidad materna. Las embarazadas semi-inmunes de zonas con alta transmisión. El paludismo puede producir abortos y bajo peso al nacer, especialmente durante los 2 primeros embarazos. Las embarazadas semi-inmunes infectadas por el VIH de zonas con transmisión estable corren mayor riesgo de sufrir paludismo en todos sus embarazos.
Las mujeres con paludismo placentario también corren mayor riesgo de transmitir la infección a sus hijos recién nacidos. Los pacientes con VIH-Sida, los viajeros internacionales procedentes de zonas no endémicas corren mayor riesgo de sufrir paludismo y sus consecuencias. Los emigrantes de zonas endémicas y sus familiares residentes en zonas no endémicas también corren mayor riesgo cuando vuelven de visita a sus países debido a la inexistencia o atenuación de la inmunidad. Al final somos toditos, estamos, porque está todito, grupo vulnerable. Si Claro. hay, porque hay, si no hay, porque no hay. Claro, exacto. Esos datos se detallan perfectamente en las estadísticas de los países donde hay mucha circulación, como con el África. Como te das cuenta, menciona a personas que viven con VIH, Sí. que en África hay muchísima gente Sí, también, entonces sí. se ve que estadísticamente tienen cuadros más graves. Lo mismo mujeres embarazadas, donde, como vemos, puede producir una serie de complicaciones durante el embarazo y hasta abortos, ¿verdad? Entonces, en general, las personas con las defensas bajas, o sea, con inmunodepresión, mismo los niños pequeños, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de tener cuadros graves. Y había algo que decía, algo de paludismo placentario. Claro, ¿Cómo claro. es eso? La placenta es justamente la estructura que se encarga de nutrir al feto, al Sí. bebé, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, es la vía a través del cual va y ¿Se contagia afecta, al bebé? claro, se hace una transmisión, lo que se llama transmisión vertical, o sea, de la Pero- madre al hijo, ¿verdad? Durante el embarazo. Entonces, esa es una forma de transmisión también, ¿verdad? Claro. Habíamos hablado de la transmisión a través de la picadura del mosquito, anófeles. También, entonces, ahí vemos otra forma de transmisión de la madre al hijo. Claro. Y por ahí se menciona también, pero ya en lugares donde hay circulación, ¿verdad? A través de transfusiones de sangre. Claro. Aquellas personas que utilizan drogas intravenosas, entonces al compartir las jeringas. Entonces, podría también mencionarse como forma de transmisión. Sí. Ahora, nosotros que estamos en una zona libre de paludismo, formamos parte de este grupo vulnerable si viajamos a África, por ejemplo. Claro, claro. Automáticamente, digamos, nos convertimos en una persona vulnerable, claro, en personas vulnerables. Realmente la inmunidad, o sea, la protección que se tiene contra este microbio, este parásito, contra esta enfermedad, no se logra precisamente después de haberse enfermado, o sea que tiene que haberse producido varias infecciones por un largo tiempo. Sí. Y entonces lo que ahí se logra es realmente una disminución de la gravedad, del riesgo de que se agrave el cuadro. Pero no hay ni una vacunita, nada contra el paludismo. No, la respuesta es no, no hay vacunas. Se están, como siempre, en todas las enfermedades infecciosas buscando Sí. alguna vacuna. Hay, digamos, de forma experimental. ¿Cómo todavía no descubrieron, doctor? ¿Hace cuántos años? Sí, realmente hay muchas enfermedades infecciosas. Sí, Estoy sin paciencia. ¿Cómo no descubrieron? Claro, sí, realmente hay muchas enfermedades infecciosas para las cuales se están buscando alguna Sí. vacuna. Son innumerables las enfermedades Sí. infecciosas y una de ellas es el paludismo. Y bueno, y se está trabajando en eso, ¿verdad? Pero por ahora no hay vacunas. O sea, la manera de prevenir es con el tema de que no te pique un mosquito, Claro. de ponerte repelente, cuando Así estás es. en un lugar, porque acá, gracias a Dios, no tenemos en nuestro país, ¿verdad? Claro, no tenemos, pero el hábito de protegerse de las picaduras de mosquito tiene que ser ya algo, digamos, Sí. normal, ¿verdad? Porque está bien, no hay circulación de plasmodium que produce el Sí. paludismo, pero hay otros germes, otros virus, Claro. ¿verdad? Que están circulando. Es que hay cosas que tenemos que hacer ya siempre y todos los días, ponernos el protector solar y la repelente. cuestión del repelente. Claro, exacto. Y hay que usarlo bien, hay que ver cuál es la especificación técnica del producto y usarlo como dice. Claro. Claro. Protector solar, repelente, tomar 2 litros de agua, comer fruta, como dice ese chiste, no te Claro. alcanzan las 24 horas para hacer todo lo que hay que hacer, pero hay que hacer. Hay que hacer. así Bueno, mismo. vamos a hacer un corte, eso también hay que hacer. Hacemos un corte, volvemos ya.
continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, sobre el paludismo. Y tenemos otro material que habla de las posibles complicaciones. Vamos a ver qué pasa. Posibles complicaciones: infección cerebral, encefalitis, destrucción de células sanguíneas, anemia hemolítica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, meningitis, insuficiencia respiratoria a causa de líquido en los pulmones, edema pulmonar, ruptura del vaso que lleva a sangrado, hemorragia, masivo interno. Dios mío, todas las complicaciones son complicaciones, claro, que pueden aparecer, ¿verdad? Y sobre todo, como pero dijimos, gravísimas son estas complicaciones. Claro, es una posibilidad, por eso es de mucho interés de parte de la Organización Mundial de la Salud de prevenir esto, ¿verdad? No siempre va a ocurrir, pero a veces ocurre. Y se ve más, como dijimos, en la especie Falciparum, ¿verdad? Plasmodium falciparum, que circula más en el África. Y justamente uno de los nombres raros, pero la anemia hemolítica es lo que ya explicamos, ¿verdad? Hemólisis es la ruptura de los glóbulos rojos. Entonces, una anemia por ruptura de glóbulos rojos. Esa es una de las complicaciones. Y como es lo que llamamos una enfermedad sistémica, o sea, que afecta todos los órganos del cuerpo, entonces cualquier cuadro inflamatorio de un órgano que uno pueda imaginar está dentro del riesgo. Encefalitis, que es la inflamación del cerebro, meningitis, de las meninges, afectación pulmonar, del hígado y así. Realmente varios órganos pueden estar afectados. Claro, y órganos vitales son todos. Por supuesto, por eso las complicaciones son complicadas, o sea, son graves. Claro, por eso, de ahí el riesgo. Gracias a Dios, estamos en Paraguay que no tenemos eso, ¿verdad? Así mismo. Y depende de todos que sigamos así, ¿verdad? Claro, por supuesto. Quiero que me explique algo de la anemia, doctor. Sí. Usted habló de esta clase de anemia hemolítica, que cuando se rompen los glóbulos rojos. Así es. ¿Cómo son las otras anemias? Bueno, hay una serie de causas de la anemia, muchas veces por falta de hierro. Eso es lo que frecuentemente la gente relaciona. Uno dice, tengo anemia, entonces voy a tomar hierro, dice la gente, ¿no? Porque, digamos, es muy frecuente la anemia por falta de hierro. El hierro es un mineral que forma parte del glóbulo rojo. Ahora, no siempre por falta de hierro aparecen las anemias, ¿verdad? Una de ellas es esta que acabamos de mencionar. Pero hay una anemia también que los glóbulos rojos son más grandes. Claro, la anemia, donde eso también suele ocurrir por falta de otros elementos, por ejemplo, el ácido fólico, ¿verdad? La vitamina B12. Entonces, a veces hay anemias donde, digamos, se tiene que administrar ácido fólico en vez de hierro, por ejemplo. O sea, anemia es tener menor cantidad de glóbulos rojos de los que se necesita. Así mismo. Pero eso puedes tener menor cantidad porque se rompieron los glóbulos rojos, como en este caso que usted nos está explicando, porque los glóbulos rojos son más grandes, entonces en cantidad son menos. Claro, son menos efectivos, digamos. Claro. También puede haber por sangrado. Claro. Por ejemplo, una mujer que menstrua en grandes cantidades tiene una anemia por sangrado, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso cuando alguien viene al consultorio y me consulta, tengo anemia, ¿qué le puedo tomar? No, espera, vamos a averiguar, vamos a analizar por qué. Claro. La razón de la anemia y en base a eso se hace el tratamiento. Claro, no es nada más que tomar hierro y se soluciona, porque hay gente también que tiene resistencia, no sé si se llama resistencia o que al hierro, que no asimila, no absorbe. Claro, exactamente, no, por eso hay que evaluar al paciente, a la persona en forma integral, hay que ver si se absorbe bien el hierro también, ¿verdad? Claro. Eso ocurre a nivel del tubo digestivo, todo eso influye. Bueno, y me pareció interesante hablar de eso porque generalmente, justo salió el tema de la anemia, ¿verdad? Claro, que es algo muy común y que es una palabra que todos conocemos y que seguramente en algún momento uno dijo, bueno, fulanito tiene anemia, tengo anemia. Y automáticamente a nosotros que no somos médicos, ya, no, tenés que tomar hierro. Claro. ¿Verdad? Ya te automedica la vecina, tu amiga, tu prima, tu cuñada, lo que sea. Pero no es así, no. Puede ser que sea falta de hierro, pero puede ser por otro motivo también. Así es, claro, así mismo. Ahí está la importancia de ir al médico. Claro, de ir al médico y evaluar, porque a veces esa administración de hierro puede entorpecer los análisis que busquen la causa de la anemia.
Claro. Claro, porque a veces ya el paciente viene, la persona viene tomando hierro y eso ya hace que no se pueda evaluar algunos parámetros de laboratorio que nos hubieran indicado la causa de la anemia o el tipo de anemia. Claro, o sea, tiene anemia, la vecina le dice tenés que tomar hierro, toma hierro, después se va al médico, se hace el análisis y sale que está bien el hierro. Exactamente, no es fidedigno el resultado. Bueno, así es. Son pequeños tips que tenemos que aprender, claro, por supuesto. Y una vez más volver a recordar que la automedicación es lo peor que podemos hacer. Parece una pastillita, parece una tontería, pero es mejor nomás consultar. Así es, así mismo. Muy bien, vamos ahora con el otro material, por favor, que habla de prevención. A ver. Prevención. Para la prevención del paludismo se recomienda el empleo de repelentes, utilizar ropas que cubran la mayor superficie corporal posible, dormir con mosquiteros, evitar permanecer en lugares que no estén protegidos de los mosquitos, sobre todo entre las 18 y 20 horas, mantener libre de malezas y matorrales los alrededores de la vivienda, proteger con malla, tela metálica, las puertas y ventanas de la casa. Es así, ¿verdad? Así mismo. Tenemos que conocer los hábitos, digamos, del mosquito en este caso, en qué horario pica con mayor frecuencia o sale, digamos, y en este caso el anófeles preferentemente pica al anochecer, de noche también y al amanecer. Esos son los horarios. Y también esos mosquitos están dentro de la casa. Entonces, y hay que recordar que vamos a decir, el hábitat, el área donde circula este mosquito, digamos, es prácticamente todo el territorio del país es apto. Claro. Para que no exista precisamente. Bueno, muchas veces la gente cree que estos mosquitos habitan solo en áreas boscosas, en las áreas selváticas, donde hay muchos árboles, ¿verdad? Y no es así. También habitan en áreas urbanas. ¿Estos mosquitos no son como el Aedes aegypti que en el tema del agua y qué sé yo? Sí, el Aedes aegypti, por ejemplo, pone los huevos en el borde de la superficie donde está contenida el agua. Sin embargo, el anófeles pone sobre el agua. Peor todavía. Claro, por eso es que en las lagunas, ¿verdad?, o en extensiones grandes de agua, perfectamente pueden colocar los huevos y ahí en plena agua pueden eclosionar y lo mismo. Todos los mosquitos ponen ahí cerca del agua. Y ponen en el agua. Porque Todos, en general todos. Sí, porque tienen una fase, digamos, acuática. Claro. Y posteriormente, donde está la larva, la pupa, y luego ya viene el mosquito adulto. Una vez que, entonces, esa es la característica de los mosquitos. Claro. Y por eso, digamos, se relaciona, porque la palabra paludismo viene del italiano, creo que es palude. Estuve leyendo, ¿verdad?, que significa pantano. Pantano. Entonces, ¿por qué? Porque como hay grandes extensiones de agua, entonces los mosquitos fácilmente pueden colocar ahí los huevos. O sea, una de las maneras de prevenir es así como hacemos pensando en el dengue, en el Aedes aegypti, ya también estamos limpiando, evitando cualquier otro tipo de mosquitos, así ¿verdad? mismo. Y ahí radica la prevención. Y eso es algo, digamos, social, ¿verdad? Cuando llueve, después de una lluvia, hay que buscar siempre agua acumulada. Y después de una lluvia siempre aparecen más mosquitos también. Y claro, así mismo, lógico, porque llueve, se acumula agua y entonces, bueno, hay más probabilidad de que aumente la cantidad de mosquitos. Sí. Así es. Sí. Y el repelente. Yo cuando riego mi jardín me tengo que poner repelente porque si no te comen los mosquitos. Sí, claro, aparecen. No sé de qué clase, ¿verdad? Pero están ahí. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, por favor, estas preguntas. Juan Ángel de Villeta dice, ¿una persona que padeció paludismo se puede volver a contagiar? Sí, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Vamos a decir, el paludismo no deja una inmunidad inmediata, o sea, la persona no queda con las defensas contra la enfermedad. Entonces, claro, puede volver a tener paludismo, solo que a medida que, digamos, tiene repetición, ¿verdad?, el riesgo de que sea un cuadro grave disminuye. Eso es lo que se produce, eso es lo que ocurre. Claro. Pero, digamos, una inmunidad total e inmediata no se produce. ¿Y cuándo se consigue inmunidad?
O sea, tuviste paludismo y después Claro, de vuelta tenés otra vez. Claro, así no hay mismo. inmunidad. No, prácticamente no. Solamente tiene que ser una persona que vive en un área de constante circulación y que se haya infectado y reinfectado Claro, progresivamente. ahí. Y con el tiempo, claro, disminuye el riesgo de que tenga un cuadro grave. Por eso es que se ven cuadros peores en los niños. Claro. En esas regiones, claro, en los niños. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver. Lucía de Coronel Oviedo dice, ¿qué efecto tiene el paludismo en las mujeres embarazadas? Sí, y como dijimos, pueden aparecer cuadros más graves y el riesgo de aborto u otras complicaciones. De hecho, el embarazo constituye una situación de riesgo para desarrollar un cuadro grave. Claro, bajan las defensas, ¿verdad? Claro, es la inmunidad, las defensas de una mujer embarazada tiene sus particularidades que hace que sea más vulnerable a cierto tipo de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Y entre ellos el paludismo. Por supuesto. Así mismo. Bueno, y CENEPA hace estas fumigaciones y todo esto, sé que contra un montón de cosas, ¿es contra el paludismo también? Claro, hay un programa, dentro de CENEPA está el Programa Nacional de Control del Paludismo que tiene su estrategia, ¿verdad?, de control y de vigilancia, se llama, digamos, que, digamos, constantemente está realizando, digamos, charlas, ¿verdad? Hay centros en todo el país donde constantemente se recuerda que el paludismo es una enfermedad de información obligatoria. Entonces, si hay una sospecha, inmediatamente hay que comunicar. Entonces, el personal del Ministerio de Salud se encarga de tomar la muestra de sangre y de hacer el diagnóstico. Para eso hay personas especializadas en eso, técnicos o microbiólogos que se encargan de eso, porque no cualquiera puede hacer ese diagnóstico. Claro. Bueno, pero en nuestro país es una zona libre de paludismo, así se dice. Sí, desde 2011, como dijimos, no hay casos autóctonos, entonces, digamos, no hay circulación del microbio. No es como el dengue. Claro, exactamente. En cuanto al dengue, hay circulación viral. Hay circulación viral. No hay circulación en este caso de Plasmodium, que produce el paludismo, pero digamos, el interés es evitar que haya un reingreso. Claro, porque puede suceder. Claro, porque como dijimos, a nivel mundial se calcula que hay más o menos 95 países con circulación del microbio. 95, y como dijimos, hay mucha, los viajes son fáciles, uno va a regiones donde hay circulación, vuelve al país, entonces lo que tenemos ahora mismo, lo que tenemos que evitar es el reingreso de la circulación, porque costó mucho esfuerzo y muchos años. Pero claro, ¿y cómo se logra evitar ese reingreso con las personas que viajan a estos países, que vuelvan y den su reporte, ¿verdad? Volví, tuve fiebre, así? Así mismo, y también tener cuidado especialmente en los departamentos de frontera, donde, como sabemos, del Brasil. Brasil tiene paludismo. Brasil, claro. Recordad que tiene la zona del Amazonas. Claro. Entonces hay casos. ¿Y por qué estamos hablando? África, que está tan lejos, Brasil la dice. Sí, sí, claro. Solo que, como vemos, hay muchos paraguayos que van al África y allí circula la especie más agresiva. Es por eso nada más. En Latinoamérica circula la otra especie, principalmente el vivax, que en cierta forma, comparativamente con el otro, no es tan agresivo. Pero es cierto, Brasil, que es nuestro país vecino, ¿verdad? Constituye, vamos a decir, un riesgo de que reingrese, ¿verdad? ¿Y Argentina, por ejemplo, tiene paludismo? Poco, porque sobre todo al norte de Argentina. Ya, digamos, más hacia el sur no hay circulación, porque esto se ve en áreas, en regiones tropicales y subtropicales. Pero el norte de Argentina está cerca nuestro. No, por eso. El norte de Argentina sí tiene, digamos, un clima, ¿verdad? Ideal para eso también. O sea, capos somos nosotros, doctor, que estamos rodeados de países que tienen paludismo y nosotros no tenemos, ¿verdad? Y sí, realmente cuando decidimos hacer bien las cosas, cuando nos unimos, lo hacemos, claro. Entonces vale la pena rescatar eso. Qué bueno, así es. Genial. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar en la parte final del programa con las recomendaciones de nuestro invitado.
Estamos en la parte final de nuestro programa con el doctor Hernán Rodríguez, especialista en medicina interna e infectología, past president de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Queremos que nos diga en esta última parte, doctor, así una síntesis de lo que estuvimos hablando y sobre todo qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a que no se instale el paludismo otra vez? Exacto. Bueno, en primer lugar, no olvidar que el paludismo existe a nivel mundial. Desde el 2011 ya no tenemos casos autóctonos, eso hace que inclusive muchos profesionales de salud no conozcan el paludismo. ¿A qué? Claro, o sea que... no tuvieron oportunidad de tratar, ¿verdad? De tratar y de ver, ¿verdad? Sí. Salvo contados casos de personas que vienen de otras regiones. Sí. Entonces, eso en primer lugar, no olvidar, ¿verdad? No dejar de lado, tener siempre presente como lo que llamamos diagnóstico diferencial, en primer lugar. Segundo, a nivel ya general poblacional, no también olvidar el hábito de evitar las picaduras de mosquito, como sea, ¿verdad? Repelente, mosquitero, espiral, como sea, pastillas, etcétera. Entonces, no solamente para el paludismo, sino para evitar otras enfermedades, ¿verdad? Y, por supuesto, como bien dijiste, no automedicarse y acudir a un centro médico ante un cuadro, sobre todo de fiebre, ¿verdad? Siempre tiene que, ser evaluada esa persona con fiebre por un profesional médico, lo antes posible. Perfecto. Bueno, súper claro, doctor. Le queremos agradecer la presencia en el programa. Muchísimas gracias. Como siempre nos explicó con mucha paciencia todo y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Vivi, y hasta la próxima. Entonces, muy amable. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.